Vale, vamos a sumergirnos en esto porque la historia de hoy tiene literalmente todos los ingredientes de un thriller de Hollywood. Pero, ojo, está ocurriendo ahora mismo en la vida real. Fijaos en la escena, imaginadla por un momento. Un barco de expedición de lujo, el MV Ondius, zarpa desde Ushuaia, allá en el extremo sur de Argentina, para lo que debería ser una travesía idílica por el Atlántico Sur. A bordo viajan unas 149 personas, entre pasajeros y tripulación. Todo parece perfecto, unas vacaciones de ensueño, hasta que, a mitad de camino, la pesadilla comienza. Varios pasajeros empiezan a desarrollar un cuadro respiratorio fulminante. La situación se agrava a un ritmo absolutamente vertiginoso y de repente 3 personas mueren, así, sin previo aviso. El barco entra en cuarentena inmediata, pide auxilio desesperadamente y uno tras otro los puertos internacionales le deniegan la entrada. Se queda dando vueltas en medio del océano, convertido básicamente en un buque fantasma repudiado por todos. Mientras tanto, las noticias de última hora no dejan de parpadear en las pantallas de todo el mundo, anunciando un brote mortal a bordo, y el pánico, como era de esperar, se desata como la pólvora en las redes sociales. Al ver esas imágenes del barco a la deriva en las noticias y esos titulares tan alarmantes, la primera pregunta que a todos se nos pasa por la cabeza es inevitable, ¿verdad? ¿Estamos ante una nueva pandemia? Sí, a simple vista parece que estamos reviviendo exactamente el mismo guión del año 2020. De nuevo un virus desconocido, de nuevo un crucero convertido en una trampa flotante y de nuevo ese miedo paralizante a que un patógeno letal se expanda por el globo provocando cierres, mascarillas y cuarentenas masivas. Parece que volvemos a la casilla de salida. Pero no. Ojo aquí porque la realidad que se esconde detrás de este circo mediático es completamente diferente. No es tan simple como un patógeno saltando alegremente de puerto en puerto. De hecho, esto nos plantea una gran pregunta, una contradicción brutal que resolveremos al final de este análisis. Si los expertos en virología están tranquilos, ¿por qué los mercados y los gobiernos están actuando como si literalmente se acercara el fin del mundo? Y esto que os cuento ilustra de forma brillante la enorme contradicción a la que nos enfrentamos hoy. Fijaos. La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades de África han publicado informes detallando 7 casos identificados en el barco, incluyendo esos 3 trágicos fallecimientos. A ver, las cifras de letalidad asustan, sin duda. Son terroríficas. Sin embargo, en ese mismo comunicado oficial, la OMS afirma textualmente que no hay motivo para el pánico. Un momento. Si la máxima autoridad sanitaria mundial dice que no debemos entrar en pánico a pesar de tener una tasa de mortalidad tan brutal en un espacio confinado como un barco, ¿cuál es la verdadera amenaza? ¿Cuál es esa amenaza oculta que realmente se está propagando desde este crucero? ¿Por qué se está generando un nivel de alarma global que no cuadra para nada con la advertencia oficial de los científicos? Vamos a desgranarlo. Sección 1. Orígenes del hantavirus. Bueno, para entender el misterio de este barco fantasma, primero debemos comprender a nuestro antagonista microscópico. Y ya os adelanto algo, no estamos hablando de un virus de diseño escapado de un laboratorio, ni de un patógeno alienígena recién descubierto. ¿Qué va? El hantavirus es un viejo conocido de la epidemiología. Pertenece a una familia de virus que lleva décadas estudiándose a fondo. Es más, ha tenido una actividad un poco anómala recientemente. Solo en lo que va de este año, en Argentina se han notificado 42 casos. Esa es la cifra más alta de la última década según datos del Ministerio de Salud. O sea, un incremento inédito de contagios a nivel local que ya tenían los especialistas con la mosca detrás de la oreja. El virus ha estado ahí siempre, en la naturaleza, a lo suyo, siguiendo sus propios ciclos ecológicos. Pero, a diferencia de otros virus famosos, el hantavirus tiene una estrategia de transmisión súper particular. No vuela libremente por el aire buscando a quien amargarle la vida, no. Su ciclo de vida depende de un huésped intermediario clave, los roedores. Los ratones, vaya. El contagio al ser humano se produce casi exclusivamente por exposición ambiental. Imaginad esto, una vieja cabaña de madera en el bosque que lleva meses cerrada a cal y canto. Entras, coges una escoba, empiezas a barrer el suelo y se levanta una nube de polvo tremenda. Pues bien, si en esa cabaña había ratones infectados, ese polvo contiene partículas aerosolizadas de sus excrementos, orina o saliva. Al inhalar esa nube de polvo, el ser humano introduce accidentalmente el virus en sus pulmones. Es un contagio puramente mecánico, casi una carambola. El virus no busca al humano de forma activa, es el humano el que invade, sin saberlo, el espacio contaminado por el roedor. Y justo por eso es absolutamente fundamental establecer esta comparación directa entre el hantavirus y el COVID-19. Muchísima gente, al escuchar en la tele la frase virus respiratorio, mete a todos los patógenos en el mismo saco. Y madre mía, eso es un error monumental. El COVID-19 es un virus altamente adaptado al ser humano, diseñado casi a la perfección por la evolución para saltar ágilmente de las vías respiratorias de una persona a otra.
Es como un tren bala de los contagios. El hantavirus, por el contrario, es como un turista accidental que se ha perdido en nuestro organismo. No se transmite de forma eficiente entre personas. Sí, es verdad que existe una variante específica, la famosa variante Andes en Sudamérica, donde se han documentado algunos casos muy puntuales de transmisión humana. Pero ojo, siempre en contextos de convivencia extremadamente estrecha y súper prolongada. O sea, no basta con cruzarse con alguien en el pasillo de la cubierta del barco para contagiarte. Para el hantavirus, saltar de un humano a otro humano es una tarea titánica, biológicamente ineficiente, un esfuerzo tremendo. Su verdadero motor de expansión, su medio de transporte VIP, es el roedor, no nosotros. Sección 2. Datos desconocidos. El misterio del contagio. Y aquí, amigos míos, entramos en el auténtico rompecabezas epidemiológico. Ya hemos establecido que el virus necesita roedores infectados o un ambiente fuertemente contaminado por ellos, pero vamos a ver. El MV Ondius no es un carguero viejo, oxidado, lleno de agujeros. Es un barco de expedición de superlujo, sometido a controles sanitarios estrictísimos, donde la presencia masiva de roedores campando a sus anchas es, como mínimo, altísimamente improbable. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo demonios llegó el virus allí? La OMS baraja la hipótesis de que los pasajeros se infectaron en tierra antes de subir siquiera por la pasarela del barco, ya que el periodo de incubación puede ser súper largo, de entre 1 y 6 semanas. Pero claro, las fechas y la evolución casi simultánea de varios pasajeros no terminan de encajar a la perfección con esta teoría. ¿Qué pasa, que acudieron todos a la misma cueva o limpiaron exactamente la misma cabaña llena de polvo antes del viaje? Es un misterio absoluto, un verdadero callejón sin salida. Y claro, esta falta de respuestas claras, cristalinas, es el combustible perfecto para el pánico generalizado. Especialmente cuando los medios de comunicación encuentran su cifra dorada, el titular perfecto, un brutal 38%. Esa es la tasa de mortalidad aproximada para quienes llegan a desarrollar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Fijaos, cuando este virus logra afianzarse en el cuerpo humano comienza casi como una gripe inofensiva, un poco de fiebre, malestar, pero de forma repentina los pulmones se llenan de líquido, provocando una dificultad respiratoria aguda, un shock sistémico y en más de un tercio de los casos la muerte. Desde un punto de vista mediático y sensacionalista, es el patógeno soñado, un índice de letalidad que pone los pelos de punta a bordo de un escenario cerrado y claustrofóbico en mitad del mar. Sección 3. La ciencia del contagio. Sin embargo, vamos a enfriar un poco la cabeza, a respirar hondo y aplicar la ciencia dura del contagio, porque la biología no sabe leer titulares sensacionalistas. Es vital comprender un concepto súper conocido en epidemiología llamado ritmo reproductivo básico o R0. Voy a explicarlo de forma muy sencilla, como si estuviéramos tomando un café. El R0 básicamente nos dice a cuántas personas de media va a contagiar un individuo infectado si lo sueltas en una población sin ninguna inmunidad previa. Es, para entendernos, el motor interno de cualquier epidemia. Si el R0 es menor a 1, el brote terminará apagándose por sí solo, no tiene fuerza. Si es mayor a 1, la enfermedad tiene el potencial de expandirse de forma exponencial. Entonces, el punto verdaderamente crucial aquí es comparar el R0 de estos dos mundos. Recordad que el COVID-19 en sus primeras etapas tenía un R0 muy superior a 2. Era un incendio forestal empujado por vientos huracanados. Ahora, ¿cuál creéis que es el R0 del hantavirus para la transmisión comunitaria sostenida? Pues es, redoble de tambores, prácticamente cero. Cero. Exceptuando esos rarísimos casos de contacto súper íntimo de la variante Andes que mencionamos antes, una persona enferma de hantavirus no contagia a la persona que se sienta a su lado en el autobús, ni al camarero que le sirve el cóctel en el crucero. A pesar de esa terrorífica mortalidad del 38%, al hantavirus se le falta la pieza más importante de todo el puzzle pandémico. No tiene el motor de transmisión humana necesario para crear una pandemia global. Es, si queréis verlo así, un francotirador tremendamente letal, sí, pero no es un ejército invasor. Son cosas muy distintas. Sección 4. El muro de mentiras. Claro, ante un evento tan dramático como un crucero a la deriva con fallecidos a bordo, la maquinaria de la desinformación no descansa. Se pone a trabajar a pleno rendimiento, echando humo. A ver, nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para reaccionar de forma exagerada ante un peligro inmediato. Es supervivencia básica. Y cuando nos faltan datos precisos, nos entra la ansiedad y rellenamos esos huecos construyendo un enorme muro de mitos impulsados por el puro pánico. Pues bien, es el momento de sacar el mazo y derribar ese muro mito a mito. Primer mito súper común que escuchamos estos días. Si mata tanto, seguro que se contagia muchísimo. Total y absolutamente falso. La letalidad no equivale en absoluto a la transmisibilidad. Pensemos un segundo en la rabia humana. Es casi 100% letal si no te tratas a tiempo, pero no vemos pandemias mundiales de rabia obligándonos a encerrarnos en casa, porque requiere una mordedura directa de un animal infectado. Segundo mito, al ser un barco cerrado se van a contagiar todos entre ellos, es una incubadora. Tampoco. Estar en un espacio cerrado no muta mágicamente la biología del virus. Si el virus no tiene transmisión aérea eficiente entre humanos, el cierre espacial no crea un contagio masivo por arte de magia. El único problema es si la fuente original, digamos los ratones o el polvo, sigue
sigue presente a bordo. Tercer mito de barra de bar. Seguro que nos están ocultando información y todos los virus respiratorios son el nuevo COVID. Rotundamente no. La salud pública investiga con tiempos científicos, buscando el origen exacto con pruebas genéticas y rastreos, lo cual lógicamente tarda días o semanas. Que la información oficial sea lenta no significa que sea una conspiración o un encubrimiento global. Simplemente significa que la ciencia, por suerte, es mucho más lenta y rigurosa que un simple tuit alarmista escrito en mayúsculas. Sección 5. Anécdotas increíbles. El impacto de 2003. Para entender verdaderamente el impacto de lo que está ocurriendo hoy con la historia del MB Ondius, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo al año 2003. Fijaos en esto porque la historia, como dicen, a veces rima. En aquel momento, un nuevo coronavirus respiratorio emergió en Asia, el famoso SARS. Desató un nivel de terror global absolutamente abrumador. Las televisiones emitían 24 horas al día imágenes de personas cubiertas con trajes de protección biológica total, desinfectando calles enteras. El pánico se apoderó completamente de la percepción pública, inundando a la sociedad con creencias casi apocalípticas sobre el fin del mundo tal y como lo conocíamos. Pero vamos a ver los fríos datos. Alejémonos del ruido. El SARS del año 2003 nunca llegó a ser una verdadera pandemia global masiva. Se confirmaron algo menos de 8.000 casos en todo el planeta. O sea, 8.000 casos a nivel mundial en un planeta con miles de millones de personas es una cifra estadísticamente minúscula. Sin embargo, ¡ay amigo! El miedo que generaron esas imágenes en los medios fue tan, pero tan inmenso que devastó por completo la industria turística del sudeste asiático. Fue como si hubiera caído una bomba atómica comercial. Los hoteles de 5 estrellas en Bangkok, rebosantes de lujo, se quedaron completamente vacíos de la noche a la mañana. Literalmente, ni un alma. Decenas de miles de trabajadores perdieron sus empleos en cuestión de semanas. La amenaza virológica fue contenida bastante rápido por los expertos, pero el enorme tsunami económico derivado del pánico irracional fue totalmente implacable. Sección 6. El giro económico. Y justo aquí, amigos, damos el gran giro de este análisis. Sí, a simple vista parece que todas estas noticias sobre el crucero tratan sobre un gravísimo problema de salud pública internacional, pero no. En realidad, la historia trata de algo muchísimo más profundo e invisible. La verdad más sorprendente, la que conecta absolutamente todos estos puntos que hemos ido desgranando, es que el verdadero contagio que está barriendo Europa y el mundo ahora mismo no tiene forma de patógeno microscópico. Lo que realmente está infectando las mentes y sobre todo los mercados no es un agente biológico que ataca los pulmones humanos, sino algo mucho más antiguo, el miedo. Ahora mismo, en este preciso instante, mientras las autoridades y los diplomáticos se pelean y se preparan para acoger por fin al crucero en las Islas Canarias, está ocurriendo algo súper silencioso pero masivo en los hogares de toda Europa. Miles de familias enteras están cenando, ven las aterradoras imágenes del buque fantasma en los telediarios y en ese momento abren sus ordenadores para cancelar sus vacaciones de verano. Así de simple. Están anulando reservas de cruceros, están aplazando vuelos internacionales y están reconsiderando cualquier tipo de gasto en ocio o viajes. Se produce en tiempo real una destrucción brutal de la demanda de consumo de forma completamente silenciosa. Y lo más curioso, sin que ningún gobierno del mundo haya tenido que emitir ni un solo decreto de cierre o confinamiento. El pánico está actuando como una auténtica aspiradora gigantesca de la economía, succionando el dinero del mercado. Esto es fascinante. Observemos cómo funciona el sistema desde un concepto de análisis macroeconómico que suena muy técnico pero es fácil de entender. La homeostasis económica emergente. A ver, pongámonos en contexto. Actualmente los bancos centrales se enfrentan a un dilema casi imposible. La inflación y los altos costes energéticos siguen presionando al alza, asfixiando los bolsillos, pero los gobiernos ya no tienen apenas margen político ni social para seguir subiendo los tipos de interés sin provocar quiebras masivas de empresas y un desempleo dramático. Están atados de pies y manos. Y de repente, ¡pum! Sin que absolutamente nadie en ningún despacho lo diseñe, el sistema encuentra por sí solo su propia válvula de escape. Un brote mediático de jantabilos, con sus titulares rojos de muerte a bordo, aterroriza a la población mundial. Automáticamente la gente se asusta y deja de comprar billetes de avión y paquetes de viajes. La demanda de combustible, por tanto, cae en picado porque los aviones no vuelan llenos. La fortísima presión inflacionaria sobre todo el sector servicios se enfría de golpe como si la hubieran metido en la nevera. Es el mismísimo mercado autorregulándose de la manera más cruda, caótica y despiadada posible. Un susto sanitario logra en una semana de pánico televisivo lo que los grandes bancos centrales no se atrevían a hacer en meses enteros de reuniones. Es de locos. Y tenemos que detenernos a analizar esta dinámica porque destapa un problema ético tremendo, lo que llamamos la asimetría del miedo. Fijaos en la diferencia de velocidades. El pánico viaja a la velocidad de la luz. Un titular súper escandaloso sobre un crucero a la deriva infecta los cerebros de millones de personas a través de un tuit en cuestión de milisegundos. Sin embargo, el alivio científico, la cura para ese miedo, llega tardísimo. Ese informe aburridísimo, largo y súper detallado de la OMS explicando con gráficas que la transmisión comunitaria del virus es casi nula, viaja a paso de tortuga. Y
Y para colmo, casi a nadie le interesa leer un PDF técnico de 40 páginas. El daño ya está hecho. Y lo más trágico de todo esto es quién termina pagando la factura final de esta fiesta del pánico. Las grandes corporaciones internacionales de cruceros tienen seguros multimillonarios, aguantarán el golpe y se recuperarán. Pero el daño económico colateral recae sin piedad sobre el eslabón más débil de la cadena, el guía turístico local de la ciudad costera que pierde los ingresos de toda su temporada alta, el pequeño transportista, el dueño del bar del puerto. El miedo no es democrático, distribuye sus daños económicos de forma tremendamente injusta, aplastando siempre a los más pequeños. Sección 7. La lección del pánico. Y llegamos al final. Como conclusión a todo este análisis, creo que la lección central que nos deja este suceso es clarísima. En cuestión de un par de semanas, la crisis médica del MV Ondius se resolverá. Los pacientes afectados serán tratados con los mejores medios, el barco entero será desinfectado de arriba a abajo y el temido hantavirus volverá silenciosamente a las páginas de los manuales de virología de donde nunca debió salir en las noticias. La gran alerta sanitaria mundial será solo un vago recuerdo, otra anécdota para contar. Sin embargo, el inmenso cráter económico causado por las miles de reservas canceladas y por el miedo inyectado directamente en vena a los consumidores ya es totalmente irreversible. El dinero no se gastó, los empleos se perdieron. El sistema ha utilizado el pánico generado por la desinformación rápida para hacer su propio ajuste macroeconómico, dejando a miles de pequeños trabajadores atrapados como simples daños colaterales. Nos queda entonces para cerrar una reflexión final muy potente. Si el miedo mal dirigido, ese pánico irracional, es capaz de alterar y hundir parte de la economía mundial mucho antes de que un virus demuestre con ciencia ser una amenaza real, entonces comprender los hechos en profundidad, ir más allá del titular, no es solo una simple cuestión de cultura general, no, es un mecanismo de pura supervivencia moderna. La información rigurosa, contrastada y científica no solo nos protege mentalmente contra la ansiedad irracional que nos venden, sino que es literalmente nuestra mejor vacuna contra la manipulación económica silenciosa. Por eso en este espacio seguiremos rascando la superficie para llegar siempre al fondo de la verdad. Cuidaros mucho y hasta la próxima.